Continuando con nuestro estudio en el libro del Apocalipsis, estamos en el capítulo 3, verso 1, en donde encontramos la epístola al ángel en la ciudad de Sardis. En esta epístola, noten en el verso 5, eso es Apocalipsis capítulo 3, verso 5, esta expresión que es muy notable y cómo se relaciona con el Antiguo Testamento, que habla de borrar y de no borrar los nombres. Ahora bien, con eso en mente, noten en sus pantallas que estamos en la epístola número 5, la epístola a Sardis. Y en esta epístola, la referencia que tenemos del Tanaj, eso es del Antiguo Testamento, es del periodo de tiempo cuando la nación de Israel fue expulsada de la tierra prometida. Recuerden, las 10 tribus del norte del país formaron un reino separado con su propia religión basada en idolatría. Y esa rebelión y ese pecado fue tan enorme que su nombre, el nombre del reino del norte, de las 10 tribus, prácticamente fue borrado. Ahora, noten también que en Sefer de Barim, eso es en el libro de Deuteronomio, capítulo 29, verso 18, Yahvé Elohim declara de aquellos que se apartan de él para ir a servir a los dioses de esas naciones. Noten esto, Yahvé borrará su nombre de debajo de los cielos. Eso es en el verso 20. ¿Se están dando cuenta ustedes de esta conexión que existe entre la carta a Sardis y el Tanaj a través de estas expresiones de borrar y de no borrar nombres? Ahora bien, esta advertencia que tenemos aquí en Deuteronomio capítulo 29, versos 18 al 20, se cumplió primero en el caso del reino formado por las 10 tribus de Israel. Y fue el rey Jeroboam quien primero, noten esto, hizo pecar a Israel. Jeroboam es conocido por ese dicho, porque esa fue su marca más notable. Ahora, al formar el reino de las 10 tribus, inmediatamente fue separado de Jerusalén y de la adoración y del culto que Yahvé Elohim había establecido allí. Religión de algún tipo debe ser la base de un gobierno, y por eso Jeroboam también formó su propia religión. Y escuchen esto, en un día futuro, la bestia también tendrá su propia religión global, como ya lo veremos. Por lo tanto, los que vivirán en la tierra en los días que el libro del Apocalipsis se refiere, necesitarán una advertencia similar y una enseñanza similar. Abran sus Biblias al libro del Apocalipsis capítulo 3, el verso 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Permítanme decirles que en el capítulo 1, verso 4, ya dimos una explicación acerca de estos 7 espíritus. Les sugiero a que lo revisen. Ahora, esto no se refiere al Ruach HaKodesh, los 7 espíritus de Dios. Aquí no se refiere ni al Espíritu Santo ni a los 7 atributos del Espíritu Santo. En Apocalipsis capítulo 1, verso 4, se nos dice que estos 7 espíritus están delante del trono de Dios. Esto nos muestra que estos 7 espíritus ocupan una posición de siervos. Y ángeles son llamados espíritus, como se menciona en la epístola a los Hebreos, capítulo 1, verso 7. Estos 7 espíritus son los que ejecutarán los juicios de Dios y están en igualdad con las 7 estrellas, las cuales son los 7 ángeles de las 7 asambleas. Y se nos dice que pertenecen a Hamashiach, al Cristo, igualmente
con los 7 espíritus para derribar y castigar y remover o exaltar como Él quiera. De nuevo, cuando Hamashiach habla aquí de tenerlos, dice el que tiene. No significa tenerlos en posición como atributos, sino tenerlos en su poder para usarlos. Están a su disposición y mandarlos. Continuemos, estamos en Apocalipsis capítulo 3, el resto del verso 1 dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre, de que vives y estás muerto. Ahora bien, aquí debemos notar la diferencia en las expresiones de la palabra de Dios escrita y debemos poner en práctica el mandato que se nos da en 2 de Timoteo capítulo 2 verso 15 de trazar bien la palabra de verdad, o más claramente dicho, dividir correctamente la palabra de verdad. Porque, ¿cómo se puede dirigir tal expresión como esta a nosotros que estamos en Hamashiach, los que estamos en el Cristo, hoy, en estos tiempos de gracia? Nosotros no tenemos un nombre de que vivimos, pero vivimos en Hamashiach, vivimos en el Cristo, y nuestra posición no está basada en obras, ni tampoco se puede decir de nosotros en ningún sentido, como dice aquí, y estás muerto. Todo lo contrario, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero morimos junto con el Cristo, y ahora hemos resucitado juntos con Él, y estamos en un terreno de resurrección ante Dios, y en toda la perfección de esa postura que Él, Elohim, nos ha dado hoy en día en Hamashiach, en el Cristo. Esta es la diferencia que debemos reconocer los que vivimos en el tiempo de la gracia de Dios y los que vivirán en el día del Señor y los tiempos de obras. Pues noten lo que dice el verso 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Notaron eso? No he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Ahora, la vigilancia que Adonai Yeshua requiere aquí es la misma que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 21, versos 34 al 36, cuando dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Cuál día? El día del Señor. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Ahora, esto también se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 13, versos 34 al 37, para que lo lean en su propio tiempo. Volviendo al Apocalipsis, capítulo 3, verso 2, originalmente dice aquí, no he hallado tus obras perfectas delante de, noten esto, delante de mi Dios. En estas 7 cartas, Hamashiach habla 7 veces de mí en relación con su Padre y su Dios. El verso 3 dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo. En otras palabras, guárdalo en mente, y arrepiéntete. Ahora, lo que recibieron y lo que oyeron, nos lo dice el apóstol Mateo en el capítulo 24, verso 14, cuando dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo,
para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Volviendo al Apocalipsis capítulo 3, verso 3, el resto del verso dice, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Este pasaje establece para siempre el hecho de que estas palabras no pueden ser dirigidas a la eclesía, donde los miembros son el cuerpo de Hamashiach, el cuerpo del Cristo, y que tienen la bendita esperanza de ser manifestados con Él en gloria, como se nos dice en la epístola a los Colosenses, capítulo 3, verso 4, y en la epístola a los Filipenses, en el capítulo 3, verso 14, tenemos nuestro, literalmente, llamamiento de arriba, nuestro llamamiento de arriba. Volviendo al Apocalipsis capítulo 3, el verso 4 dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis. Miren en sus pantallas y noten que originalmente dice, tienes unos pocos nombres. No dice, tienes algunas personas, sino que tienes unos pocos nombres. Recuerden, esta es una epístola que se trata de nombres, borrados o no borrados. Y estos nombres evidentemente son el punto distintivo de esta epístola, porque en el siguiente verso leemos de nombres que no fueron borrados y fueron confesados. Pero primero, el resto del verso 4 dice, tienes unos pocos nombres en Sardis que no han manchado sus vestiduras. De nuevo, este lenguaje es extraño a la eclesía, que es su cuerpo, en donde no hay judío ni gentil. En el cuerpo de Hamashiach, las nacionalidades no cuentan, pero esta expresión que tenemos aquí, que no han manchado sus vestiduras, más bien concuerda con una posición en la carne, dirigida a aquellos que pueden lavar sus propias ropas, como se nos dice en Apocalipsis capítulo 7, verso 14, y establecer un derecho al árbol de la vida, como se nos dice en Apocalipsis capítulo 22, verso 14, y prepararse ellos mismos, como se nos dice en Apocalipsis capítulo 19, verso 7. Todo esto son las obras perfectas, y así también será la promesa, como se nos dice el resto del verso 4, cuando dice, andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos. ¿Notaron eso? Porque son dignos. El cumplimiento de esta promesa se encuentra en Apocalipsis capítulo 19, versos 7 y 8. Pero primero, escuchen esto. Aquí no hay nada parecido ni en naturaleza, ni en promesas, ni en esperanzas con la eclesía, que es su cuerpo. Y en cuanto a que son dignos, permítame preguntarles, ¿quién de nosotros puede asumir a esa posición? Creo que nadie, porque todos somos indignos por nosotros mismos, pero somos dignos en Hamashiach, en el Cristo. Ahora, estos aquí, en el Apocalipsis, son dignos por su propio mérito. Ahora bien, este escenario que tenemos aquí en realidad es descrito con más detalles en Apocalipsis capítulo 16, verso 15, y en el capítulo 19, versos 7 al 9. Ahora, el día del Señor es un periodo de tiempo en el futuro, cuando los hombres serán tratados por Dios mismo, según sus obras, como se nos dice en la epístola a los Romanos, capítulo 2, versos 5 y 6. Aquellos que no han manchado sus vestiduras y son sin mancha en la carne, como en la epístola de Yahudá, versos 5 y 8, son aquellos que no adorarán a la bestia.
ni recibirán su marca, ni participarán de sus obscenidades idólatras. Continuemos. Apocalipsis capítulo 3, el verso 5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Permítanme preguntarles, ¿cómo es posible que a un verdadero creyente se ha borrado su nombre del libro de la vida cuando la enseñanza en la epístola a los romanos, en el capítulo 8, en cuanto a nuestra posición en el Cristo, es todo lo contrario de esto? Pero escuchen esto, ambas cosas son ciertas si dividimos correctamente la palabra de verdad. Ahora bien, Daniel, capítulo 12, verso 1, profetiza acerca de este libro de la vida, cuando dice: en aquel tiempo. ¿Cuál tiempo? En el día del Señor, los tiempos del Apocalipsis, se levantará Miguel, el arcángel Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿Cuál pueblo? El pueblo de Israel. Y será tiempo de angustia. En otras palabras, será el tiempo de la gran tribulación, cual nunca fue desde antes que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Noten esto: todos los que se hallen escritos en el Sefer, en el libro de la vida. Y Apocalipsis capítulo 13 nos dice que en aquel entonces habrá llegado ese tiempo de su cumplimiento, cuando dice: y los moradores de la tierra adoraron a la bestia, cuyos nombres, escuchen esto, no estaban escritos en el libro de la vida. Continuemos en Apocalipsis capítulo 3, el resto del verso 5 dice: y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Como pueden ver, aquí está la asociación de Hamashiach y del Padre y los ángeles, como también se menciona en el capítulo 1, versos 4 y 5, y en Mateo capítulo 16, verso 27. Ahora, esta promesa se refiere a las últimas escenas de la vida del rey David, cuando confiesa los nombres de sus dignos, justo antes de que el rey Salomón estableciera la gloria del reino. Esto lo pueden leer en 2 de Samuel capítulo 23. Y cuando lean, noten que algunos de los nombres son borrados y otros son confesados. Ese es el escenario, es la sombra al que aquí se refiere. Y esto es lo que promete Adonai Yeshua en Mateo capítulo 10, verso 32, Lucas capítulo 12, verso 8 y Marcos capítulo 8, verso 38. Y estas palabras se refieren, como el mismo Adonai Yeshua explica, al tiempo en que vendrá a enviar la espada en la tierra, como dice en Mateo capítulo 10, versos 33 al 42. Ahora, interpretar este pasaje como refiriéndose a la eclesía, que es su cuerpo, es destruir por completo esa posición que el mismo Elohim, que el mismo Dios le ha dado a su eclesía en el Cristo, en Hamashiach. Escuchen esto: Epístola a los Romanos, capítulo 8, verso 1. No hay ninguna condenación para los que están en Hamashiach, en el Cristo. Eso es, para los que están establecidos, los que están establecidos en Hamashiach, en el Cristo, porque aquí no existe la posibilidad de que hoy eres salvo y mañana puedes perder la salvación. Esa es una enseñanza equivocada. Es una enseñanza de los que no han sido establecidos en la fe. Pero nosotros, que sí estamos establecidos en la fe y por gracia, no puede haber nada que nos separe del amor de Dios en Hamashiach, en el Cristo. Por lo cual,
Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Mashiach Yeshua Adoneinu. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gracias por acompañarnos hasta el final de este video. Les sugiero a que se suscriban si no lo han hecho, porque vamos a continuar con la siguiente carta, la carta a Filadelfia, en nuestro siguiente video. Pongan sus comentarios y sus preguntas acerca de esta enseñanza. Gracias por todo su soporte y que Elohim los bendiga.